Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Cruz de Silva. Estoy asistiendo aquí a la iglesia Tabernáculo Benecer en la calle 34 y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Y tengo un testimonio para la gloria del Señor, cómo el Señor me sanó de una enfermedad que tenía en mis piernas. Pasé un proceso como de 7 meses y todo empezó como, me salió en la pierna una llaguita muy pequeña y yo no le puse mucho cuidado y me echaba cualquier clase de remedio y bueno, y en vista de que eso no se me curaba, fui donde la doctora y ella me mandó medicamentos, pues. Y pasó el tiempo y esa llaguita iba más grande y se fue formando una llaga más grandecita hasta que se hizo un hueco. Y entonces ya yo estaba asustada y ella me miró otra vez. Me dijo, no, esa es una úlcera varicosa. Bueno, entonces me mandó medicamentos y todo lo que me mandaba no me hacía nada, pues todo iba de mal en peor. Ya en vista de que ella no podía solucionar, me refirió a una angióloga. Ahí me mandaron a hacer el ecodoppler y bueno, ahí salió que era una insuficiencia venosa severa, que por eso saldría esa úlcera. Y bueno, ahora con esta doctora me enviaron otros tratamientos. Al principio funcionó algo, pero después otra vez la pierna más mala, pues. Eso se me estaba poniendo más feo. Y de una úlcera que tenía, ya me salieron varias. Y eso me dolía demasiado y no podía estar de pie ni 15 minutos, porque eso sentía que la pierna se me iba a explotar. Y bueno, y eso era una angustia para mí, pues. Y ya tenía como 2 o 3 meses con esa cosa que no se me quería curar, Dios mío, y orando y pidiendo al Señor que me sanara y todavía eso seguía ahí. Algunas personas me decían, ¿será que no tienes fe para ser sana? Y decía yo tengo fe porque yo he sido testigo de unos milagros que Dios ha hecho en mí. Él me ha sanado instantáneamente y he visto milagros en mí y la respuesta del Señor. Así que esto será un proceso del Señor, porque será que tengo que tener más paciencia, pero claro, uno se desespera por no ver la sanidad, pues porque uno está acostumbrado, el Señor me sanaba de una vez. Nunca, no estaba acostumbrada a ir a los médicos. Tenía como fobia de ir al médico porque no me hacía falta, porque yo clamaba y el Señor me sanaba. O sea que yo no conozco nada de medicina ni de médico porque no hizo falta nunca, pues. Entonces en este proceso, bueno, con muchos medicamentos y eso no cedía. Y bueno, yo estaba allí cuando entonces la doctora esta que me estaba viendo ahorita, en el tiempo con esas varices, los medicamentos hicieron un efecto, pero ya después, ya la otra pierna se me estaba dañando también, me estaba saliendo lo mismo. Y yo le digo a la doctora, pero si estoy en tratamiento, ¿por qué se me está enfermando la otra? Y ella me dijo, bueno, ya eso no es un problema varicoso, ya tengo que referirte a un dermatólogo. Y entonces, tantos medicamentos y tanto gasto, y ahora para un dermatólogo, no. Después que llegué a la casa, yo le dije a mi esposo, no, yo no voy a ir a ningún médico, que sea lo que Dios quiera, porque ya estaba desanimada ya, pues tanto medicamento y tantos médicos, y ya era un tercero. Y decidí que no iba a ir para el médico. Mi hijo y mi esposo me decían, no, tienes que ir para el médico. Si te mandaron para allá, tienes que hacer caso. No, no voy a ir, no voy a ir. Y bueno, entonces una vez, y yo le decía a mi esposo, eso debe ser algo espiritual, porque yo no me enfermaba y ahora con esto y no me puedo curar con tanto medicamento. Se tiene que ser algo espiritual. Entonces, bueno, ahí
Ya un domingo, que estaba muy angustiada, vine a la iglesia, muy angustiada y desanimada. Entonces una hermana muy amada me ve, que me pregunta qué me pasa. Bueno, yo le enseño parte de mi pierna cómo estaba y ella me abraza y me sentía muy mal, estaba como deprimida. Ella me abraza y llora conmigo y dice, no, todo va a estar bien. Y ella dice que, después me dice, pues que me quería decir que fuera un dermatólogo. Y yo sentí ese abrazo de la hermana como si el Señor me hubiera abrazado y me hubiera confortado, pues, porque ya estaba muy angustiada. Y más tarde, me ve otra hermana muy amada también, y me ve la pierna y ella empieza a llorar conmigo, no, tú tienes que ir a un dermatólogo. Ya eran dos hermanas que habían sentido lo mismo y yo no quería ir más a los médicos. Cuando ella me dice, yo te voy a ayudar, te voy a ayudar con la consulta, y bueno, para que vaya, porque si uno de la mejoría tiene que acudir al médico. Bueno, yo estoy confiando en el Señor, pero bueno, a veces la medicina también ayuda, porque el Señor puso a los médicos para ayudar también. Y el Señor sana de diferentes maneras. Bueno, entonces no le dije nada. Cuando llego a la casa, sigue mi esposo diciendo que tengo que ir para el dermatólogo. Y bueno, en eso acepto de ir, pues. Él llamó al hermano Osvaldo y le dijo que yo no quería el médico. Si la están mandando al médico, bueno, que vaya. Si este es el doctor que va a dar en el clavo, llévenla. Y así fue que acepté ir al dermatólogo. Pero ya antes de eso yo le decía, pero esto no sé, esta enfermedad es muy rara. Bueno, y en las cosas del espiritual yo decía, Dios mío, pero ¿por qué está pasando esto? Y un domingo me levanté y no podía venir para la iglesia. Y yo le decía a mi esposo, bueno, yo dependo de ti, amor, porque el Señor le había hablado a mi esposo a través de los dones que él tenía que hacer algo. Y él no hizo caso. No obedeció pues la orden. Cuando yo le digo, yo estoy dependiendo de ti, porque a veces las enfermedades vienen a la familia por causa de un miembro de la familia que no ha obedecido una orden del Señor. Entonces, el día anterior había tenido un sueño. Y yo le digo, a veces el Señor, esos sueños así, que he tenido la experiencia, pues que a veces he tenido sueños de sábado para domingo, y cuando pasa eso, los domingos se cumple el sueño, pues esos sueños se cumplen. Le digo yo a él así, y yo estoy dependiendo de ti. Entonces, bueno, él se fue con eso dice que le tocó el corazón, pues. Y cuando se recuerda del sueño, y él tenía que restaurar algunas cosas, restaurar el compañerismo con los hermanos, porque estaba un poco apartado del compañerismo, pues seguía predicando, pero apartado del compañerismo. Y ese día se sintió muy inquietado y el Señor estaba lidiando con él, pues. Y después que salió de la iglesia, él decidió arreglar. Y vino a la iglesia, arregló con los hermanos y entró de nuevo en el compañerismo. Y al otro día, no sé, pasó algo tan extraño que yo me empecé a sentir bien, me sentí mejor, pues. Y había muchas cosas que tenía que arreglar, corregir y hacer. Y bueno, hasta ahí quedó esa parte, ¿verdad? Luego, después que cuando ya decido ir para la dermatólogo, ella me miró y me dijo, tú los estás mal medicada. Y yo cargaba esa pierna vendada desde abajo hasta arriba porque tenía que cuidármela, según la doctora anterior, que no tenía que ni mojarme la pierna, puro limpiándome con agua destilada y solución. Y eso era muy incómodo para mí, como bañarme sin mojarme la pierna, eso era muy incómodo. Mi esposo me limpiaba y él veía eso que estaba feo, yo ni quería mirar la pierna,
porque cada día se ponía peor. Entonces ella me dijo, no, estás medicada, quítese esa venda, no se la ponga más. Y deje todos esos medicamentos que le dieron. Bueno, y ya verás que en una semana vas a mejorar. Y yo le digo, bueno, gracias a Dios que así sea. Y antes de ir para el médico, yo oré al Señor, bueno, Señor, si esta es la doctora, porque ya 3 personas me han confirmado, bueno, que tengo que ir, que cuando esa doctora me mire y si me va a medicar, que esos medicamentos hagan un efecto, porque yo tenía la pierna como puras escamas, eso era muy feo. Y le digo, digo en mi oración, que cuando esos medicamentos empiezan a hacer efecto, esas escamas caigan como cayeron las escamas de los ojos del apóstol Pablo. Me recordé de esa escritura. Y que se haga así, pues. Bueno, acepté, ella me mandó los medicamentos y me dijo que dentro de 8 días quiero mirarte otra vez para ver cómo va la evolución de eso. Bueno, llegué a casa y bueno, compramos los medicamentos y empecé a medicarme a cumplir tratamiento. Y en el transcurso de esos 8 días, mi esposo decidió terminar de obedecer al Señor y cumplir con lo que el Señor le había mandado a hacer. Y recuerdo que un día, no sé, será en el transcurso de esos 8 días, que yo lo miro y él está haciendo lo que tenía que hacer. Cuando yo veo eso, no sé qué pasó en mí, que sentí algo como que se cayó algo de mí. Sentí que había pasado algo extraño. Y yo me sentí así también, como si no tuviera nada, porque las piernas eso me dolían y ese dolor se me quitó totalmente. Fue algo como sobrenatural que no sé cómo explicarlo. Y sentí que algo se había quitado de mí. Sentí la sanidad, pues. Y yo le digo, amor, no sé, yo siento, te vi haciendo eso y siento que el Señor me sanó. O sea que tú tenías que hacer, o sea, obedecer para que viniera mi sanidad. Mira, me siento bien y yo me sentí con ánimo de hacer las cosas porque ya tenía yo que como 6 meses con esa enfermedad que no me mandaron reposo absoluto y nada. Y no hacía nada, pues porque no podía estar de pie mucho tiempo. Y cuando veo eso que él cumplió, obedeció a hacer las cosas que el Señor le mandó a hacer, aquello cayó tremendo. Me sentí muy bien, no sé cómo decirlo, pero me sentía bien como si nunca hubiera estado enferma. Y me siento bien y empecé a hacer mis quehaceres en la casa, a cocinar, que si hacer esto, aquello, porque me sentía bien, pues podía caminar y no me dolían las piernas. Pasé mucho rato parada y no me dolía nada. Cuando entonces a los días, esas escamas que tenía yo en la pierna empezaron a caerse. Como la doctora me dijo, bañese completo y lávese esa pierna con ese jabón. Y yo cada vez que me bañaba, cuando me iba a secar y me secaba la pierna, caían los cueritos así como escamas, caían en el piso. Y el Señor estaba cumpliendo mi deseo porque yo había orado que se cayeran así como se cayeron las escamas de los ojos de Pablo. Y así estaba sucediendo. Y hoy en día por lo menos ya han pasado 7 meses. Y yo todos los domingos venía para la iglesia, que estaba en reposo absoluto, pero no, yo no voy a perder el culto, yo me voy para el culto como sea. Me envolví esa pierna y así me venía, recibía mi bendición aquí, el Señor nos daba muchas bendiciones y yo las recibía y reclamaba mi sanidad y le daba gracias, Señor, estoy sana. No quería ver los síntomas, sino quería ver la promesa de la sanidad, porque el Señor llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias y por su llaga yo fui curada y lo repetía, Señor, estoy sana, estoy sana. Aunque se veía lo feo, pero estoy sana. Bueno, y entonces con lo que la última doctora me dijo, bueno, empezó eso a caer solito. Y hoy en día, por lo menos pasaron 7 meses, ya mi pierna se ve completamente sana. Todas aquellas escamas cayeron y ya hoy estoy completamente sana. Y la gloria sea para el Señor. Me siento muy bien, he trabajado, he hecho muchas cosas y ya no me duelen mis piernas.
Y entonces yo le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque el Señor sana de diferentes maneras, pues puede sanar por la medicina, puede sanar por las canciones, y cantamos himnos espirituales y recibimos sanidad, porque también he recibido sanidad cantando himnos. El Señor me hizo canta, canta, y empiezo a alabar al Señor toda la noche, todo el día, y recibo sanidad. Y bueno, esta sanidad fue progresiva, que duró 7 meses, pero ya estoy sana para la gloria del Señor. Y en estos días me estaba recordando de Naamán, cuando el Señor mandó a hacer que se sumergiera 7 veces en el Jordán para ser sano, para que su piel fuera limpia. Y yo pasé por lo menos 7 meses en esta angustia y ya mi pierna está completamente limpia. La gloria sea para el Señor. Espero que este testimonio sea de bendición para el que lo oiga y vean que el Señor sana de diferentes maneras, pero Él cumple su palabra. Si Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, eso es amén y yo lo creo. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 4. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecido del Señor por la oportunidad que nos concede de estar delante de ustedes en esta hora para ser guía, instrumento del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que guía, el que enseña, el que fundamenta. Queremos ser eso en esta hora y que el Señor pueda tomar este vaso indigno para poder hablar a cada uno de los que escuchan y de los que escucharán este servicio especial, porque la carga y la responsabilidad para traer y llevar la palabra es para que usted, quien me escucha en esta hora, sea edificado, sea fundamentado, sea establecido en la verdad, para que en la verdad de la palabra usted pueda hacer la voluntad perfecta del Señor. En este caso, la enseñanza a través de la predicación va dirigido a que la revelación del Espíritu Santo pueda llegar a su corazón, porque estas palabras deben ser recibidas por revelación del Espíritu Santo para que usted, quien me escucha en esta hora, pueda tomar esas palabras y pueda ser edificado, fundamentado para la construcción que Dios quiere hacer. Es una gran responsabilidad. Perdón. Es una gran responsabilidad porque cuando se da una palabra es para añadir al fundamento espiritual de una vida que quiere vivir para Cristo y quiere hacer la voluntad de Dios. Sobre el que enseña, sobre el que predica, recae una gran responsabilidad porque Dios confía y Dios llama al hombre para predicar, para llevar esa palabra de fundamento a los corazones, de acuerdo a la necesidad de cada hombre y cada mujer. Dios tiene un ministerio para cada necesidad. Y por eso la visión siempre tiene que ser traer la verdad de la palabra. No utilizar el famoso cliché de que yo predico la palabra. Esa palabra debe ser vivificada en usted y debemos estar seguros que lo que se está enseñando no es una idea personal, no es un concepto personal, no es un pensamiento personal, sino que es la palabra vindicada por Dios, revelada por Dios para la hora y para el individuo. El que predica está llamado a ser un canal, solamente un canal del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda hablar a través de ese hombre. Eso se ha dicho en anteriores oportunidades, pero siempre se repite para que el que escucha, el que puede escuchar
estos mensajes especiales, entienda la visión cuando se predica la palabra, porque el que escucha puede haber muchas condiciones, muchos fundamentos espirituales, y algunos toman la palabra para fundamentar algunas cosas que se hacen y que se dicen, pero esa interpretación que se le da a esa palabra está errada. Y al estar errada, aunque lo tomen de la palabra, no tiene validez. Entiendan eso. No tiene ninguna validez delante de Dios. Puede ser que tenga validez delante de los hombres, pero no validez delante del Señor. Porque el que avala la construcción es Dios. ¿Usted sabía que el Señor es el que avala la construcción de su vida, si su construcción y su fundamento está correcto o no? ¿Sabía usted que el Señor ya tiene una opinión con relación a lo que usted cree y en donde usted está fundamentado? ¿Sabía que el Señor ya dio su veredicto, su evaluación acerca de su vida espiritual? ¿Estaría usted, quien me escucha, interesado en saber cuál es su fundamento espiritual? Y que si lo que usted cree y la visión que usted tiene en base a la palabra es la visión de Dios, creo que si usted es un cristiano sensible a la voz de Dios, yo creo que usted sí se preocupará por saber que lo que se está enseñando es lo correcto. Yo creo que usted está preocupado por eso. Usted quiere saber si lo que se está enseñando es lo correcto o no. Usted quiere saber si lo que usted está diciendo en nombre de Cristo y basado en la palabra y en el mensaje de la hora es lo correcto. Esa debiera ser la preocupación de cada hombre y mujer, pero sobre todo de un ministro. Saber que lo que está enseñando es lo correcto. Saber que lo que está dando al pueblo como fundamento es el fundamento correcto, es la interpretación correcta de Dios. Yo creo que usted debe de tener esa preocupación. Porque si usted no tiene esa preocupación, yo dudo mucho que usted sea un hombre capacitado por Dios para traer la palabra, porque usted tiene que estar preocupado por sus ovejas. Usted puede ser que tenga mucha palabra, pero si usted no está preocupado, si a usted no le importa si lo que usted está predicando o enseñando o dando como fundamento es lo correcto o no, dudo mucho que usted sea un siervo confiable, porque no le importa que lo que esté enseñando sea correcto o no. Esto es una muy, pero que muy mala señal, porque ese tipo de actitudes son las que llevan a los hombres y a las mujeres a recibir la marca de la bestia. El Señor insiste en este tema porque es necesario que el que predica entienda eso, que si usted da un mal fundamento a los hombres y mujeres en base a lo que usted cree de la palabra, usted los pudiera estar llevando a la marca de la bestia. Eso es algo terrible. Que el Señor lo acuse a usted, hermano ministro, que en vez de llevar a sus ovejas al sello de Dios, a recibir el bautismo del Espíritu Santo, los esté llevando a la marca de la bestia. Los esté llevando a una vida religiosa, a una vida fundamentada en religión, a una vida fundamentada en error, hacer que ese pueblo confíe en mentira. Hermano, que el Señor lo acuse a usted de hacer creer a un pueblo en mentira, a fundamentar su vida espiritual en mentira. Eso es algo que debe llevar a preocupación, debe llevar al que predica la palabra a una preocupación genuina, a una desesperación genuina.
El predicador es un asalariado, hablando en el sentido espiritual, porque es contratado por el Señor. La recompensa se la dará el Señor en aquel día. Hermano, es un salario de amor, porque en aquel día el Señor le dará su recompensa. Buen siervo y fiel. Hermano, yo deseo escuchar eso. Usted desea escuchar que el Señor le diga, lo hiciste bien, predicaste mi verdad, dijiste la verdad, llevaste al pueblo a lo correcto, a lo que era mi voluntad, llevaste al pueblo a la palabra. Yo creo que todo aquel que predica tiene esa genuina preocupación, ese genuino sentir, para que el Señor pueda decir, Él se paró por mí, Él dijo la verdad. Aunque muchos estaban en contra de lo que decía, Él se quedó con la verdad, Él predicó la verdad, Él enseñó la verdad. ¿Quiere usted escuchar eso? Buen siervo y fiel. Hermano, qué palabras más tremendas, qué palabras más consoladoras, qué palabras más esperanzadoras, de saber que al Señor le agrada lo que usted está enseñando, que al Señor le agrada, no cuán sincero sea usted, porque está bien que sea sincero, pero la sinceridad debe ser canalizada a la palabra, a lo correcto, a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere que se enseñe, a lo que Dios quiere que se predique, a la necesidad de la hora, a la visión de la hora. Y por eso, cuán importante es el bautismo del Espíritu Santo en el creyente, en el que predica, en el laico, porque lo que se necesita es la guianza del Espíritu Santo. Porque cuando un predicador es guiado por el Espíritu Santo, él va a hacer la obra exacta para la cual él fue llamado, conforme a la necesidad. Cuando Dios ve hombres y mujeres pecadores en la calle, ¿cuál es el instrumento que Dios tiene? El perfecto instrumento, el evangelista. Él va a, su mensaje es Cristo, su mensaje es salvación, su mensaje es restauración. Él trae esa palabra para el hombre y la mujer que no conocen a Cristo o que están en el error. Él convence al mundo de pecado. Hermano, el Espíritu Santo a través de él predica y esa palabra es vivificada en aquel que simiente y el que simiente toma una decisión por el Señor. Y esa persona, basada en la predicación inspirada, correcta y fundamentada de ese predicador, lleva a esos hombres a la palabra. Pero ¿sabía usted que hay predicadores que no llevan a los pecadores a la palabra? Los llevan a un sistema. Los llevan a la marca de la bestia. Eso sí es terrible. Hermano, ¿por qué usted dice eso? ¿En qué se basa usted para decir eso? La Escritura, el Señor dice que los fariseos podían atravesar mar y tierra para ganar un prosélito, uno, y lo hacen 2 veces hijos del infierno. Hermano, esas son palabras del Señor. Una persona puede ir y cruzar la selva, el desierto, los mares, viajar de costa a costa, darle la vuelta al mundo y traer gente a la marca de la bestia. Ahora, eso es algo, disculpen la palabra, eso es algo miserable. Que usted, y no dudo de la sinceridad de algunos de esos hombres al hacer eso, pero lo que enseñan, al no estar avalado por el Señor, tiene que contar con
la aprobación del Espíritu Santo. Al no contar con la aprobación del Espíritu Santo, Dios no puede confirmar esa palabra. Es necesario que Dios confirme esa palabra y que usted haga un esfuerzo en predicar para llevarlos a un sistema, a un error, en donde los fundamentan para no seguir la verdad, para rechazar la verdad, para menospreciar la verdad. Entonces ese hombre no está haciendo la voluntad de Dios, está siendo un mal instrumento en las manos del Señor. Fíjense, eso es algo que usted debe de tomar en cuenta si usted quiere trabajar para el Señor. Usted tiene que ser una persona como el apóstol Pablo, preocupado, como el hermano Branham. Son los ejemplos que Dios nos ha dado. Personas que no insisten en predicar sus propios, no insistieron en predicar su propia doctrina, sino la doctrina de Dios, la guianza del Espíritu. El Espíritu los lleva a la palabra que necesitan. Y el evangelista debe llevarlos a Cristo. ¿Y cómo es llevar a alguien a Cristo? Llevar a Cristo a alguien es llevarlo a un genuino arrepentimiento. Llevarlos al reconocimiento de que son pecadores. Fíjense, en eso consiste el fundamento de un verdadero evangelista, llevar a los hombres y mujeres a un reconocimiento. Lo primero que deben de entender cuando escuchan a un evangelista es que es un pecador. Esa es la primera revelación que deben de recibir hombres y mujeres cuando escuchan un evangelista, que son pecadores, que han estado viviendo una vida apartada del Señor. O si es un religioso, al escuchar la verdad predicada, que él se dé cuenta que ha vivido una vida en un falso fundamento, en una falsa interpretación de la palabra. Ese es el objetivo del evangelista. Llevar las personas a Cristo. Y para llevarlos a Cristo, tienen que estar arrepentidos de sus pecados. Hermano, un genuino arrepentimiento de sus pecados. Porque bajo ese fundamento, el arrepentimiento, porque eso es lo que dice Hechos 2:38, arrepentíos, se dan cuenta, deben arrepentirse de sus pecados para que el Señor, basado en lo que viene después, pueda recibirlo. Porque si es una persona que no tiene conciencia de pecado, no va a aceptar la palabra de santidad que va a venir. Porque la siguiente etapa es una etapa de santidad y de sello, de confirmación de la obra de redención en ese hombre, en esa mujer. Después que ese hombre y mujer tengan convicción de pecado, la siguiente etapa es la etapa de la misma etapa de la redención, la confirmación de la santidad en ese hombre y esa mujer, un llamado a la santidad. Y para eso Dios tiene a su siervo, el apóstol, aunque también esa labor la hace el pastor. Ellos son parteros, llevan a sus nuevos creyentes a que reciban el Espíritu Santo y les señalan el camino de santidad. Les señalan que Dios es santo, cosa que sería inadmisible para alguien que no reconoce que es un pecador. ¿Se dan cuenta? Yo he sabido de personas que no reconocen su pecado y lo que ellos dicen que ellos están bien,
Y cuando uno les habla o les dice algo, lo primero que dicen es, ¿quién eres tú para juzgarme? Esa respuesta da a entender una religión en ese hombre o en esa mujer, que no hay arrepentimiento, no tiene conciencia de pecado. Ahora, aquel hombre o mujer que han llegado a esa condición, al reconocer que son pecadores, hay que llevarlos a la santidad, y el apóstol los lleva a esa palabra y el pastor para dejar lo que tienen que dejar. Estamos hablando de fundamentos. Porque el que sigue los fundamentos correctos va encaminado al sello de Dios. Cuando un verdadero apóstol y un verdadero evangelista le dicen la verdad a los que escuchan, que el pecado los destruirá si no dejan el pecado, y que el Señor, para que Él se pueda allegar a ellos y pueda morar en ellos, deben vivir una vida de santidad. Tienen que dejar el pecado en todas sus formas. Es un llamado a la santidad. Para el nuevo creyente es un llamado a la santidad. Y esa persona, bajo la guianza del Espíritu Santo, el consejo de Dios, comienza, es una etapa de decisiones. Y va a tomar decisiones, le toca tomar decisiones para que su vaso sea limpiado por el Espíritu Santo, para que todo aquello que estorbe que Dios more en el corazón de ese hombre, esa mujer, deben ser quitados. Y el Señor profundiza en esa labor, la enseñanza lleva a las personas. Son parteros. El apóstol es un partero. El pastor es un partero. Debe llevar a las personas al nuevo nacimiento. Porque si no hace esa labor, no es un verdadero siervo de Jesucristo. Porque si no hay nuevo nacimiento, si no hay llenura del Espíritu Santo, entonces el rumbo que tomará ese hombre o mujer será el de un religioso. Y al estar en esa condición, hay grandes posibilidades de que reciba la marca de la bestia, la marca de incredulidad. Llegará a un estancamiento espiritual, si no, pudiera llegar a un retroceso espiritual. En esa condición, sin recibir el Espíritu Santo, ese hombre y esa mujer podrían echar para atrás, podrían retroceder. Ahora, ya lo estoy escuchando a usted. Usted tal vez está diciendo, pero hermano, el que es de Dios no se pierde. Y yo le digo a usted amén a eso. Pero como el Espíritu lo ha declarado, la predestinación tiene una manifestación y tiene un modo y tiene una manera. No se les olvide eso. El instrumento para manifestar esa predestinación debe ser una parte importante, el que fundamenta, el que enseña, para decirle al que no conoce, es por aquí, el camino es por aquí. Y el predestinado va a tomar ese camino. Fíjense, el predestinado va a tomar ese camino. Él va a seguir el camino que el verdadero siervo apunta. Allí es donde la predestinación tiene su manifestación. Las piezas tienen que estar en el lugar correcto. ¿Cómo podríamos nosotros tener una palabra de perfección si no hubiera habido un instrumento que hubiera ocupado su lugar y que hubiera enseñado la verdad, como el hermano William Marion Branham?
¿Cómo puede un hombre rendirse en las manos del Señor para cumplir la predestinación de muchos? Hermano, qué hermoso que cuando alguien diga, yo conocí al Señor gracias a ti, yo conocí la verdad gracias a ti. Doy gracias al Señor porque ahora estoy en la verdad, pero fue gracias a que usted me habló, me dijo la verdad. No trató de ocultar el pecado, no, me dijo la verdad en amor, habló conmigo. Y la revelación, esa palabra que usted habló vino a mi corazón y yo entendí y yo creí y actué. Fíjense, esa es una recompensa de amor. Ese es un privilegio que usted, quien me escucha, sea un instrumento de predestinación para activar la predestinación de una persona para lo bueno, para la salvación, para la liberación. Eso, si usted ama de corazón al Señor Jesús, usted le pedirá, Señor, yo quiero ser un instrumento para traer edificación a tu pueblo. Yo no quiero ser una piedra de tropiezo. Yo quiero ser un instrumento de amor para que aquel que lo necesite, yo pueda hablarle lo correcto, yo pueda decirle la verdad que lo va a ayudar. ¿Se dan cuenta? Por eso esa palabra de predestinación, para aquel que se arrepintió y está buscando al Señor, ese apóstol y ese pastor tienen que decirles la verdad. Tienen que llevarlos al nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Tienen que llevarlos a eso. Dios tiene sus instrumentos. Y para aquel que es perfeccionado y que recibe el bautismo del Espíritu Santo, comienza Dios a utilizar una amplia gama de instrumentos. Está el pastor, que es el que alimenta a las ovejas, que cuando tienen una duda y necesitan tomar decisiones o tienen un problema, esa expresión del profeta, él es un buey de carga. ¿Qué significa eso? Que él está llamado a dar el consejo de la palabra. Un pastor está llamado a recibir a sus ovejas y darles el pasto que ellas necesitan. Si necesitan una medicina, les da una medicina. Si necesitan unas vitaminas, les da vitaminas. Si necesitan una palabra de exhortación, una palabra orientadora, Él los guía, Él les dice hacia dónde es que es el camino y las decisiones que deben de tomar. Eso no está basado en sus conocimientos de la palabra, sino en cuán usted ama a esas ovejas y usted está dispuesto a orar hasta que el Señor le muestre cuál es la verdad que esas ovejas necesitan, el pasto que ellas necesitan. Fíjense, cuando ese pastor hace esa labor y cuando en el púlpito, bajo inspiración, él predica la palabra, él le da el alimento a todas las ovejas. Hay una parte, por eso es que el ministerio pastoral es un ministerio completo, porque si el Espíritu lo guía, si hay algún visitante, él le habla palabra de salvación, para el pueblo, palabra de perfección, palabra de corrección. Dios tiene sus instrumentos para que esa predestinación se cumpla en ese hombre. Y tiene varios instrumentos como el profeta, como el maestro. ¿Se dan cuenta? Que pueden unir y ver que toda la Biblia está correcta y que el mensaje de la hora está correcto. La armonía de la palabra. Esos ministerios cumplen labores específicas. El profeta, bajo inspiración, habla la palabra, así dice el Señor directamente. Puede hacerlo porque es un ministerio. Y cosas que es necesario que el hombre y la mujer entiendan y que el hombre y la mujer sepan,
en cuanto a la voluntad de Dios, a lo que al Señor le agrada o no le agrada, eso viene a través del profeta. Hay profetas, deben haber profetas en las iglesias. Son 5 ministerios, esos son sus instrumentos y están llamados cada uno de ellos a cumplir una labor perfecta, una labor conforme a la palabra, una labor conforme a la voluntad del Señor. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que no se preocupan, hay muchos que no están preocupados por decirle la verdad a sus ovejas, ocultan una parte de la verdad. Y por eso puede hacer la diferencia entre una persona que reciba la marca de la bestia y una persona que reciba el sello de Dios. Fíjense, y para fundamentar lo que se ha comenzado a decir en esta hora, les invito a leer el capítulo 3 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 3. Esta palabra pueda el Señor revelarla a su corazón para que usted entienda cómo es que el Señor trabaja, cómo es que Él lleva a su pueblo a recibir el sello de Dios. Tiene que ser una enseñanza que apunte a la palabra, a Cristo y a su voluntad, no a una interpretación denominacional de la palabra, sino a la interpretación de Dios. Esa es la que va a libertar a los hombres, la que va a fundamentar a los hombres. Y el Señor tiene un diagnóstico de eso. El Señor tiene una opinión y también el Señor tiene un desarrollo de ese drama tan tremendo que en parte está aquí en Primera de Corintios, el capítulo 3. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Este es Pablo hablando con los corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. ¿Se dan cuenta? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, coadjutores, somos de Dios, y vosotros, labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Están construyendo un edificio. Y cuando se habla de un edificio, cada hombre y mujer es un edificio para Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, la palabra.
Porque, y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, sobre el fundamento de la palabra, coloca eso, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día de la prueba. Porque por el fuego será manifestada. ¿Cuál fuego? El fuego de la prueba. Porque el fuego en la Biblia está tipificado de varias formas. Está tipificado como la ira de Dios. Está tipificado como un fuego que prueba los fundamentos. Y está también tipificado como un fuego purificador. Hermano. Repito el versículo 13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. ¿Se dan cuenta? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. O sea, ¿cómo es como por fuego? De milagrito se salva él, si es sincero. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Escuchen, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Eso es profundo. El que intentare cambiar el fundamento de un hombre o de una mujer. Ojo, el que intentare colocar otro fundamento espiritual en ese hombre, en esa mujer, Dios lo va a destruir. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Vamos a hacer una oración para que el Señor confirme su palabra en cada corazón. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por esta palabra, por la enseñanza de tu Espíritu Santo. No queremos que ningún hombre reciba la marca de la bestia, sino que todos reciban el sello de Dios, el Espíritu Santo. Por eso, en esta hora, soy instrumento, quiero ser instrumento para que tu Espíritu guíe a las personas a la verdad, guíe a las personas a lo correcto, a lo que deben hacer, a lo que deben buscar. Que en esta hora tu Espíritu Santo pueda revelar tu palabra a los corazones, para que los hombres y las mujeres tomen las decisiones correctas, para que coloquen los fundamentos correctos. Señor, en esta hora puedas confirmar tu palabra en ese hombre o mujer
quienes tú has llamado y predestinado. Señor, háblanos, sigue hablándonos, sigue enseñándonos, que en esta hora tu Espíritu pueda confirmar tu palabra. Que cada persona que escucha reciba sanidad y liberación por tu Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense esto tan tremendo acerca de cómo se desarrolla esa gran verdad acerca de algunos recibirán el sello de Dios y otros recibirán la marca de la bestia. Va encaminado a personas que no fueron bien fundamentadas, no fueron bien enseñadas, no se apuntó a lo correcto, a la palabra. Hay personas que apuntaron a religión y las personas fundamentan el evangelio de Cristo en religión. Fíjense, porque si usted habla a las más de 3,000 denominaciones, todas les van a decir que están llevando personas a los pies de Cristo. Pero ¿qué se coloca arriba de eso? ¿Qué se está colocando encima de eso? ¿Cuál es el fundamento que se coloca cuando esa persona recibe al Señor? Fíjense, lo que esa persona recibe, él empieza a construir en base a eso. Si usted se fija, el apóstol habla de los materiales que algunos hombres utilizan, como el heno, la hojarasca, el oro, la plata. Si se fijan, ese tipo de materiales solo funcionan temporalmente. Solo si no hay tempestad, solo si no hay tormenta, solo si no hay temblores, solamente en un ambiente de paz puede ser que aguante una estructura endeble. Uno ha visto construcciones que cuando viene un temblor enseguida se cae, no aguanta nada. Y uno ha visto chozas construidas por los hombres y esas chozas pueden durar un tiempo. Pero cuando viene un huracán, viene una tempestad, se caen. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque los materiales que se utilizaron son materiales que no iban a resistir la hora de la prueba. ¿Qué significa eso? Cuando usted es probado, cuando su doctrina en usted es probada, porque usted es tipificado como un templo y ese templo pudiera estar construido en base a un material que se va a caer. Y hay personas que se esfuerzan y trabajan en predicar, pero el fundamento es débil. ¿Y qué pasa? Crea una generación de hombres y mujeres débiles. Crea una generación de hombres rechazadores de la verdad. El mejor ejemplo fueron la religiosidad en los días del Señor Jesús. Ellos se esforzaron en enseñar a Israel la interpretación de sus denominaciones. Los fariseos se esforzaron en enseñar la doctrina de ellos. Y muchos fundamentaron su vida en la doctrina de los fariseos. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo al templo a ministrar en esos templos, muchos de esos templos le cerraron la puerta al Señor en su cara. ¿Pero por qué? Porque el fundamento, el material que se utilizó, no fue el correcto. Fue fundamentado para creer fuera de la revelación de Dios, fuera de la palabra. Pero usted puede decir que los fariseos creían todo lo que ellos creían estaba errado.
Por supuesto que no. Pero la parte errada que ellos enseñaron contaminó toda la estructura. La contaminó, hermano. Esa pequeña levadura que le agregaron, ese material no certificado por Dios, contaminó el resto del fundamento y hace que hombres y mujeres no hagan la voluntad de Dios, no están preparados para enfrentar la hora de la prueba, la hora del fuego. Hay personas que quieren que todos lo amen, pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice, el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿usted está preparado para el rechazo? Si usted quiere ser popular y que todos lo sigan y que todos lo quieran, ¿usted está preparado para recibir el oprobio, el menosprecio, el rechazo? Porque esas pruebas tocan las fibras sentimentales de hombres y mujeres. Porque ese tipo de pruebas sacuden los sentimientos de las personas. Hay personas que se entristecen. Mi amigo del alma con el cual yo compartí ahora no me quiere ver. La persona tal, el hermano tal, que antes me amaba y que siempre se preocupaba por mí, ahora no se preocupa por mí, no le importa, habla mal de mí. ¿Pero por qué? Porque yo creí lo que el Señor me reveló en su palabra. Hay iglesias que han corrido a sus miembros porque se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Hay amigos de toda la vida que dejaron de hablarle a un nuevo creyente solo porque ahora es evangélico, porque ahora es un hermano o una hermana. Yo antes compartía mucho con ella, mucho con él, salíamos, nos divertíamos en fiestas. Ahora esa persona está alejado de todo eso que nos gustaba y ya yo no quiero compartir más con él. Y tal vez usted, hermano y hermana, sí sigue apreciando esa vida, pero nota el rechazo y el alejamiento. Ahora, ¿por qué? Porque su fundamento va a ser probado. Habrán esposos que le den la espalda a su esposa, les digan, me voy a divorciar de ti. Y hay mujeres que le van a decir a su esposo, si tú sigues yendo a esa iglesia, te dejo por otro hombre. Los fundamentos son probados. Los fundamentos son probados. A mí todos me querían. Ahora cuando me ven con esa falda ya no me quieren. Me regalan pantalones. Me dicen que con pantalones soy más bonita. Dicen a las mujeres. Sus fundamentos están siendo probados. Cuando alguien de su misma familia no lo entiende, le lleva la contraria, le hace la guerra, sus fundamentos están siendo probados. El día de la prueba de cada hombre y mujer es inevitable. Porque la prueba puede venir de cualquier vía. El Señor permite el fuego que prueba ese fundamento para ver si usted está fundamentado en la palabra. Cuando usted, como le pasó, fíjense, y siempre menciono eso porque mucha gente cree que el hermano Branham nació aprendido. No, Dios le dio grandes lecciones a él. Cuando fue probado por esos ministros de Sudáfrica para que siguieran lo que ellos traían
en contradicción con lo que el ángel del Señor le había mostrado al hermano Branham. Allí el fundamento del hermano Branham fue probado y falló. ¿Por qué falló? Porque tenía un complejo. Nadie quería a los Branham. Ahora esta gente me quiere y me apoya. Y cuando hizo eso, Dios se enojó con él y lo postró en una cama por muchos meses. Ahora, cuando vino el fuego de la prueba, falló y tuvo que arrepentirse y refundamentar esa parte de la construcción de ese templo que necesitaba ser arreglado. Esa parte del templo necesitaba ser corregida. ¿Por qué? Porque si no, siempre la voluntad de Dios se iba a escapar por ahí. Ese día fueron los hermanos de Sudáfrica, mañana iban a ser otros ministros. Y cuando él entendió, el hermano Branham, y ese fundamento errado que había colocado, Dios le dio el material correcto y él fundamentó sus decisiones en base a eso que el Señor le reveló. ¿Y qué pasó? Volvió el fuego de la prueba a ser probado, a ser tentado. ¿Para qué? Para ver si él se quedaba al lado del Señor o seguía el error. Y el hermano Branham se quedó al lado de lo que el Señor le dijo. ¿Se dan cuenta? La razón es que toda persona que acepta al Señor es probada, es fundamentada, corregida, ajustada al molde de Cristo, al molde de la palabra. Dios comienza una obra de perfección, pero si en ese lugar no hay palabra de perfección, ¿cómo ese hombre y esa mujer soportarán la hora de la prueba? Pero hermano, hay personas en esas denominaciones que tienen años. Pero cuando uno ve, muchos de ellos, en la hora de la prueba fallan, porque utilizan armas que no son de la palabra y el Señor no se agrada. Hay personas que ante la hora de la prueba comprometen la palabra, la comprometen, no les importa lo que la palabra dice, porque así les enseñaron. Les dijeron que eso no importaba. Y por eso, ante la hora de la prueba de muchos de esos hombres y mujeres, fallan en el discernimiento y fallan en las decisiones, porque la información que se les dio en esos lugares estaba errado. ¿Se dan cuenta? Y fundamentan sus decisiones y sus vidas en base a eso errado. Y por eso puede ser que estén en iglesias, pero no crecen espiritualmente. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Que usted esté en una iglesia y se quedó como hemos visto en muchos lugares, como construcciones a medio construidas. Por lo menos los que son de aquí de Barquisimeto sabrán a qué me refiero, a las torres del Cisal. Un conjunto que estaba llamado, un conjunto de edificios que estaba llamado a ser una residencia, lugares de morada de hombres y mujeres. Han pasado años y eso quedó semiconstruido. Y muchas personas, fíjense, y no es casualidad eso, muchas personas engañadas por el diablo son llevadas allí para suicidarse.
Ahora, ¿por qué? Porque son construcciones semiconstruidas. Nadie puede morar en esas construcciones. ¿Se dan cuenta? Tienen un mal fundamento. Tienen una mala construcción. ¿Y qué pasa? Hay que refundamentar, hay que tumbar esos edificios. La vida suya, desde que nació, es una construcción de una vida, de una manera de ser, de una manera de pensar, de una personalidad. Pero cuando conoce la verdad de Cristo y su palabra, nosotros estamos llamados a tumbar esa vieja edificación. Porque si no la tumbamos, Dios no puede certificar y avalar la nueva construcción. Se necesita, ahí Dios le da su sello de aprobación. Cuando usted construye en base a Dios para construir una estructura piramidal conforme a la estatura del hombre perfecto, Dios dice, ese edificio está correcto, tiene mi sello. Pero si la persona insiste en construir con el viejo fundamento, o que intente construir una nueva edificación, pero colocándole materiales que no son de la palabra, ese edificio tarde o temprano se va a caer. Ese edificio tarde o temprano se va a resquebrajar ante la hora de la prueba personal de usted. Las luchas se deben superar en base a la victoria que el Señor nos da. Dios tiene que darnos la victoria. Señor, dame la victoria. Yo quiero agradarte en todo. Hermano, fíjense, nadie puede poner otro fundamento que no sea el de la palabra. Pero ahora, si alguno edifica encima de eso, y enseña a las personas a no hacer la voluntad de Dios, ese edificio se va a caer. Dios no avala. Hermano, Dios no va a darle el sello de aprobación a ese edificio, porque no fue construido con el material de Dios, porque solo el material de Dios va a resistir la prueba. Llegará aparte de las pruebas personales que usted pudiera pasar, va a venir una hora de la prueba de todo morador en la tierra. Si usted se va a quedar al lado de Cristo o se va a quedar al lado de la bestia. Y allí, muchos, como dice la Escritura, si a la obra de alguno que sobreedificó permanece, o sea, raptado, va a recibir la recompensa. Hermano, si esa obra fundamentada en la palabra, en el mensaje de la hora, va a permanecer y permanece aún después de esa ola, de ese fuego de la prueba, dice la Escritura, recibirá recompensa. La muerte segunda no tendrá potestad en ese hombre y en esa mujer. Ese hombre y esa mujer nunca serán separados de Cristo. Pero si alguno, ojo, si alguno, porque estamos hablando de predestinación, si alguno edificó sobre oro, plata, hojarasca, heno, madera, piedras preciosas, si usted se fija, eso tipifica riquezas mundanas, riquezas naturales,
oro, plata, piedras preciosas, sobre el dinero, sobre la prosperidad natural, sobre las riquezas de maldad. Hay iglesias y hombres que están fundamentados su evangelio en la prosperidad, en las riquezas naturales que reciben. Para ellos es importante tener dinero. Hay iglesias que enseñan cómo usted puede ser prosperado en la vida, cómo ganar dinero, cómo ser exitoso en la vida, cómo ser un gran hombre de negocios, cómo ser una gran profesional. Eso es oro, plata y piedras preciosas. Trabajan por el dinero material, por la prosperidad aquí en la tierra, pero no buscan la prosperidad celestial, el fundamento espiritual, el hacer la voluntad de Dios. No enseñan eso. Antes el creyente es probado con la verdad. Pero cuando viene la obra de aquel que fundamentó en oro, plata y piedras preciosas, en aquel día, cuando venga la hora de la prueba, muchos se darán cuenta que su dinero, sus carreras universitarias, sus cuentas bancarias llenas de dinero, su prosperidad aquí en la tierra no eran fundamento. Dios no quería, Dios iba a dar eso como añadidura. Pero lo principal era hacer la voluntad de Dios. Madera, heno, hojarasca, un evangelio light, algo liviano. Hermano, la hojarasca, el heno, eso se mueve de acuerdo a como el viento lo mueva. Y en la madera pareciera un fundamento estable, pero es quebradizo. Se puede caer, se puede quemar con el fuego. Hermano, se puede quemar con el fuego. La madera se ve muy fundamentalista, pero viene el fuego y se quema. El heno y la hojarasca es movida por todos lados. Hoy en día creen una cosa, mañana creen otra. Hoy están fogosos, mañana están apagados. Se descarrían un tiempo, vuelven a la iglesia y se reconcilian. Se descarrían y vuelven. Así viven su vida. Los que han fundamentado su vida en base a eso, el fuego va a probar la insensatez de la obra que hicieron, porque no va a permanecer. Se van a dar cuenta allí que les faltaba algo, que lo que rechazaron era la verdad. Por eso algunos en esa hora de la gran prueba van a ser probados, y algunos se darán cuenta que el mensaje es la verdad. Se darán cuenta que las denominaciones en donde estaban era una mentira. Los estaban llevando al abismo, a la marca de la bestia. Y habrán algunos que se arrepentirán. Y todo lo que ellos hicieron no será tomado en cuenta porque no era la voluntad de Dios. Mas empero será salvo, así como por fuego. Muchos les tocará dar sus vidas por Cristo. A muchos les tocará dar sus vidas por Cristo. Pero, ¿quiénes? Solo Dios lo sabe. Porque esa hora de la prueba habrá que muchos claudiquen. Usted no sabe cómo va a ser eso. Pedro decía, aunque todos te negaren, yo no te dejaré. Pero cuando vino la hora de la prueba, maldijo y negó al Señor 3 veces antes que el gallo cantare. ¿Se dan cuenta?
Cuando vino la hora de la oscuridad, él falló. Que Dios tenga misericordia de usted, quien está fundamentando, está edificando su vida en error, en hacer las cosas conforme a piedras preciosas, basado en el dinero, en la prosperidad natural, basado en una vida liviana en la iglesia, un pie afuera y un pie adentro. Dios tenga misericordia de todos nosotros, que podamos siempre revisar los fundamentos de nuestra vida y lo que edificamos. Que lo que edificamos pueda aguantar la siguiente etapa. Que cuando coloquemos fe encima del Espíritu Santo, esa fe, ese fundamento, aguante virtud. Y si aguanta virtud, tiene que aguantar ciencia. Y si la ciencia es sólida en la palabra, tiene que aguantar templanza, para que a su vez tenga que aguantar paciencia, temor de Dios, amor fraternal. ¿Se dan cuenta? Esa es una estructura que debe ser bien sólida. Ahora, el Señor dice, ¿acaso no saben que ustedes son templos del Espíritu Santo? Y lo que usted edifica, lo que usted coloca, va a determinar si Dios va a vivir en ese templo. Hermano, en ese templo piramidal, solamente Dios va a morar si el fundamento y los materiales son correctos, si son conforme a la palabra, si son que llevan al hombre a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, a vivir una vida que agrade a Dios, fe de rapto. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo va a llevar a esos hombres, el Espíritu Santo desde adentro del corazón, va a empezar a guiar a ese hombre, esa mujer, siempre a lo correcto. Guárdate de esto, no des lugar a raíz de amargura, no discierne esto, ora, si hay algo, ora. Ese Espíritu Santo va a llevar al verdadero creyente al altar a orar. ¿Por qué? Porque es un templo y Dios quiere ministrar en ese templo. Ese templo debe aguantar toda tentación, debe aguantar toda prueba, debe aguantar todo embate, todo viento de doctrina que quiera tumbarlo. No debe ser permitido, porque si usted tiene el fundamento y la construcción es la correcta, Dios va a honrar a ese hombre y esa mujer. No pueden caer en error, no serán engañados. ¿Se dan cuenta? Qué importante es saber lo que usted está colocando en su vida espiritual, qué clase de vida usted está viviendo en esta hora. ¿Usted está construyendo una vida para manifestar el sello de Dios? ¿O está viviendo una vida y está creyendo algo que lo llevará, si ya no ahora mismo, ya lo está manifestando, la incredulidad de la marca de la bestia? Son templos, cuando uno lo ve, son templos de incredulidad. No creen toda la palabra. Cuando uno ve, es un templo de incredulidad, no cree esta palabra, no cree el mensaje de la hora. ¿Se dan cuenta? Templos de incredulidad. Yo no quiero ser un templo de incredulidad. Y usted, quien me escucha, sé que tampoco quiere ser un templo de incredulidad, sino un templo en donde el Espíritu Santo se manifiesta, en donde el Espíritu Santo ministra, en donde el Espíritu Santo habla, en donde el Espíritu Santo se manifiesta y todos ven ese sello desplegado, ese sello funcionando. Ese hombre, esa mujer conocen a Dios, predica, ese hombre predica la verdad. Esa hermana
manifiesta la verdad con su vida y con el testimonio que ella da. ¿Se dan cuenta? La doctrina establece un orden de conducta, que esa conducta no lo lleve a contrariar la palabra, no nos lleve a darle la espalda a Cristo. Es la hora que usted se haga una buena revisión con nuestro Señor Jesucristo, que es el ingeniero que sabe cómo construir una pirámide. Él le enseñó a Enoc. Nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Enoc cómo construir una pirámide, y él construyó esas pirámides de Egipto. Así el Señor nos va a enseñar a nosotros cómo construir esa estatura de un hombre perfecto, esa pirámide perfecta. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo: Señor, yo no quiero colocar nada, un material que a ti no te agrade. Yo no quiero basarme en piedras preciosas, en dinero, ni vivir una vida liviana, que todo viento de doctrina lo mueve, todo placer mundano lo mueve. Que enseguida viene alguien ofreciendo licor o fiesta o perversión. La persona va corriendo a eso. Hojarasca. Y tampoco una vida con apariencia de piedad, madera. Pareciera muy fundamentada, pero con el fuego la va a destruir. No va a aguantar el fuego de la prueba. Dios tenga misericordia de todos nosotros y que el Señor pueda ayudarnos a cada uno. Usted, quien me escucha en esta hora, pueda tomar una decisión firme con Cristo. En esta hora usted pueda decir: Señor, yo quiero construir un templo. Yo no quiero, como dijo aquel hombre, yo no quiero derrumbamientos en aquel día. Yo quiero, si es necesario, derrumbar ahorita. Lo derrumbo para que, Señor, podamos construir esa pirámide perfecta en mi corazón. Cuerpo, alma y espíritu en una unidad perfecta. ¿Estará dispuesto a refundamentar su vida con el Señor en esta hora? ¿Estará dispuesto a hacerse un examen del fundamento de su vida? ¿Está predicando lo correcto? ¿Está haciendo su ministerio como debe ser? ¿Está manifestando la pureza de la palabra? Que el Señor Jesucristo nos ayude. Y si su decisión es hacer la voluntad de Dios, entonces Dios lo va a honrar. Pero allí es una decisión personal. Que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ciertamente muchos han fundamentado y han edificado sus vidas en base a cosas que van a pasar, porque muchas, lo que no es de la palabra pasará, pero lo que es conforme a tu voluntad, el que hace tu voluntad permanecerá para siempre. Señor, ayúdanos a hacer siempre tu voluntad en tu palabra. Saca todo engaño de nosotros, saca todo lo errado de nosotros. Que el Espíritu Santo pueda libertarnos de todo error, de toda costumbre contraria a tu palabra, de toda creencia contraria a tu palabra. Que en esta hora tu Espíritu Santo pueda hacer una limpieza en nuestros corazones y que podamos refundamentar, edificar, confirmar la construcción que tú has comenzado, Señor. Ayúdanos en esta hora, que esta palabra sea revelada en los corazones y que no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de fundamento, de edificación y también de derrumbamiento, si es algo que no es conforme a la palabra. Porque la palabra que sale en la predicación cumple todo eso. Edifica, confirma y también derrumba. No, nada que sea contrario
que contraríe la palabra puede estar en nosotros. Toda incredulidad debe ser echada fuera. Por eso ponga oído atento a la voz del Espíritu Santo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, la oración por el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ministrando esa oración en los corazones de hombres y mujeres que nos reunimos a las 3 a orar para que Dios derrame de su Espíritu y derrame ese avivamiento para que el Espíritu Santo pueda tocar corazones que lo necesitan. Hay iglesias, hombres y mujeres que lo necesitan y que el Señor nos ayude a hacer siempre su voluntad. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, quien se preocupa para dar la palabra que nosotros necesitamos. Por eso siempre debemos orar por aquellos pastores fieles que se preocupan por sus ovejas y que siempre en sus corazones está el decir la verdad al pueblo. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenecer, y por la página de la iglesia www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, repito lo que dijo aquel hombre al hermano Branham: yo no quiero derrumbamientos en aquel día. Si es necesario corregir, cambiar, ajustar, reajustar, es hoy. Por eso seamos sinceros. Si usted cree que su edificación de oro, piedras preciosas, plata, le ayudará a usted en aquel día, está equivocado. Y si usted cree que porque la madera se ve sólida, no es tan sólida como usted lo cree. Y si usted está fundamentado en heno, hojarasca, que el viento de la inconstancia de las doctrinas erradas lo mueven a usted, es mejor que se asiente. Esta es la hora en que el Señor va a dar los últimos toques a sus templos, los templos en donde Él quiere morar, en donde está morando. Por eso, preocupémonos en esta hora para que el Señor encuentre inmaculado nuestro templo, el templo del Espíritu Santo. Y hay una advertencia: si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal. No se atreva a enseñar algo errado. No se atreva a enseñar algo contrario a la palabra. No se atreva a llevar a hombres y mujeres a contrariar la voluntad de Dios, a rechazar el movimiento de Dios, lo que el Espíritu Santo está rechazando. Dios lo destruirá a usted. No haga eso. Predique la palabra completa al pueblo y construirá templos para la gloria del Señor. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.